puedo estar aquí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir aquí presencialmente. Súper motivante ya empezar a ver gente en las conferencias, y gracias también a quienes están en línea. En honor al tiempo, vamos a partir. En algunas diapositivas vamos a pasar rápido para poder concentrarnos en los temas que a ustedes realmente les interesan. La presentación tiene las siguientes partes. Vamos a hablar una breve referencia de nuestra compañía y después empezar a meternos sobre qué es lo que queremos trazar y los sistemas y tecnologías asociados a esto. Y después una invitación. Bueno, nosotros somos una empresa familiar. John es mi padre, lleva más de 40 o 50 años en la parte de certificación. Desde el año 85 empezó a trabajar en el sector forestal. Nuestra empresa tiene 4 principales áreas, que es el control de calidad y el control de cantidad y desarrollo de sistemas de gestión, así como asesoría a clientes. Déjenme ver, que aquí tenía que haber un video. Voy a ver por qué no corre. Ya, ahí está. Que el otro video es lo más importante. Este video, con esto les voy a mostrar en términos generales lo que hacemos. Por un lado, como les decía, tenemos lo que es el control y certificación de la calidad, donde estamos las plantas de astillado, recepción de puertos, plantas de celulosa, plantas de cogeneración. Después también tenemos las distintas mediciones de inventario, donde un poquito más adelante vamos a profundizar qué es lo que hacemos ahí. Después de eso, tenemos todo lo que es la parte de certificación de astilla pulpable, donde tenemos el orgullo de ser una principal empresa a nivel mundial en cuanto a volumen de control. Tenemos laboratorios propios en distintas partes, de distintos enfoques, para biocombustibles, para biomasa, para productos de madera pulpable. Como les decía, desde el año 85 estamos en lo que es la certificación de exportación de astillas. Trabajamos y somos reconocidos por las principales empresas de celulosa, traders, también de bioenergía, tanto locales como internacionales. Bien, como me interesa mostrarles lo que a ustedes les va a entretener, voy a saltarme un poco más esto. Tenemos operaciones en Chile, Uruguay, vamos avanzando también para otros países de Latinoamérica. Solo para que se hagan una idea, hemos visto más de 320 millones de toneladas desde el año 85. Si lo ponemos en camiones, daríamos como 6 vueltas al Ecuador, y más de casi 3.000 embarques de astillas, y el año 2020 vimos 13.6 millones de toneladas. Aquí están algunas de las empresas con las que trabajamos, algunas compradoras internacionales con las que también trabajamos. Somos muy activos en tratar de apoyar el desarrollo del sector en distintos ámbitos, a nivel político y técnico, y eso, no los quería extender mucho en eso. ¿Qué queremos trazar? Y esto es súper interesante. Y quiero partir con una definición. O sea, los sistemas de trazabilidad se utilizan para suministrar información sobre el recorrido de la madera desde el bosque hasta los consumidores finales, pasando a través del almacenamiento y transporte. Estos sistemas se utilizan para verificar que la materia prima de los productos madereros provienen de fuentes legales, responsables o de cualquier forma aceptable. Puede ser medio obvio, pero es súper importante partir con esta definición, porque realmente hagámonos la pregunta, ¿qué estamos midiendo? Ustedes pueden decir, pero ¿qué está hablando usted? Partimos en un árbol, después pasamos los rollizos o el triturado, y así se va extendiendo a lo largo de la cadena, donde nuestra fuente de materia prima se empieza a transformar, empieza a triturarse, empieza a secarse, empieza a aumentar su volumen aparente o a achicarse, y así hasta el final a llegar a un bioproducto, como puede ser la celulosa, o puede ser un biomaterial, o incluso ya estamos apuntando al bioplástico. Entonces, ¿cómo trazamos algo que va cambiando tanto? Bien, este es un esquema donde tenemos el bosque, después llegan los troncos, después se pone un astillador, o se puede ir a un aserradero, y ahí coloco la línea de lo que va al aserradero de otro color, porque hay un tratamiento distinto en cuanto al enfoque de trazabilidad que les quiero contar. Entonces, necesitamos tener toda la cadena bien trazada, porque el futuro, la bioeconomía, los bioproductos necesitan dar garantías absolutas de sostenibilidad. Y la única forma que podamos dar eso es que podamos trazar desde el origen hasta el punto de consumo. Bien, nuestro amigo Metro Ruma, usualmente conocido por todos, pero uno dice, bueno, ¿mide o no mide?
madera, el metro ruma. Lo que están viendo ahí es un metro ruma donde el factor sólido, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué porcentaje de ese volumen aparente que tenemos ahí es madera? ¿Ya? Y eso tiene entre 48 y 53%. Pero aquí tenemos entre 70 y 75%. O sea, hay mucho más madera, están más ordenados, etc. Entonces, ahí ya podemos ver que tenemos que empezar a refinar un poco la medición de la madera porque no estamos midiendo madera. Hay una alta vulnerabilidad y variabilidad en lo que estamos de madera contenida en un mismo metro ruma. Por lo tanto, ya estamos viendo que no permite tener una trazabilidad. Esto voy a ir rápido. ¿Qué pasa con el volumen sólido? Esto es una muestra de eucaliptus, la cortamos, 3 muestras iguales. ¿Y qué pasó? La muestra A la metimos al agua, se saturó de agua, se hinchó, y la C la metimos al horno y la secamos. Miren cómo cambia el volumen. Cuando uno empieza a relacionar esto con que las puertas no cierran en invierno, etc., ahí vemos porque la madera se hincha. Por lo tanto, basar nuestro sistema de trazabilidad en unidades que cambian, porque cambia el contenido de humedad, etc., tampoco sería lo preciso. Y así les quiero mostrar el concepto de masa seca, medir en masa seca. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos nuestro árbol en pie, más o menos 50-60% de su masa es agua, ¿ya? Y desde que se corta, empieza a secarse, hasta encontrar el equilibrio con el medio ambiente, y eso hace que cambie su masa y su volumen sólido. Y les voy a mostrar un ejemplo de si recibimos un camión de astilla, en este caso, a ver, se ve ahí, vemos que en el ingreso a una planta viene un camión con troncos, con 28 toneladas, 60% de agua, por lo tanto eso son 11,2 toneladas si le descontáramos el peso del agua, toneladas secas, a eso me refiero cuando hablo de toneladas secas. Después se astilla y esa madera se secó, alcanzó un nivel de 30% de humedad, despachamos todo, entonces el camión se va con 16 toneladas ahora, pero resulta que son las mismas 11,2 toneladas secas, vale decir, ahí sí tenemos trazabilidad, independiente de que haya perdido 12 toneladas de agua. ¿Se fijan? Entonces ahí ya empezamos a tener una unidad que traza. Y esto se aplica en todos los productos madereros. Esto, por ahora, yo creo que es bastante técnico, así que para los que estén más interesados. Y esto es muy interesante. Cuando uno empieza a ver la recepción de troncos, ya sólidos, a lo largo del año, en el eje, en el eje X, tenemos los meses del año: abril, mayo, junio, julio. En el eje de la izquierda tenemos cuánta madera seca tenemos por volumen sólido. O sea, mientras más denso, mejor, más fibra tenemos. Y en el eje de la derecha tenemos el peso seco, que en verdad es 1 menos humedad. Vemos cómo coincide de que los meses que la madera viene más seca, tiene mayor contenido de madera por unidad de volumen, ¿ya? Y hablamos de un 8,6% a nivel promedio. O sea, solo por este efecto estacional tenemos casi 9% de diferencia en los precios de compra o venta por unidad de fibra. ¿Qué pasa cuando trituramos? Y aquí les quiero mostrar, este es un vibrador de laboratorio. Esto es biomasa triturada de bosque. Miren lo que pasa solamente con una pequeña vibración. Baja 25 o 30% el volumen aparente. Y acá en Chile, muchas compañías basan su trazabilidad y su comercialización en volumen aparente. Con esto podemos ver que también estamos expuestos a distorsiones en la medición porque no estamos midiendo realmente la fibra y al mismo tiempo es cambiante. Y esto no solo pasa en el triturado bosque, sino que pasa en las astillas pulpables, en el acerrín, en los otros triturados bosque, en los pin chips, etc. Sobre 35%. ¿Qué pasa con nuestros acopios o nuestros camiones incluso? Y aquí les quiero mostrar este videito vivencial. Ahí está. Aquí les quiero mostrar la diferencia entre una pila con material compactado versus no compactado. Al compactarse una pila, ya sea por el propio peso del material en pilas de hasta 30-40 metros versus pilas no compactadas, se aprecia una variación de densidad muy relevante, lo cual tiene que ser estimada al momento de calcular los inventarios. La medición de volumen aparente no es realmente exacto para controlar y medir la cantidad de fibra contenida. Podemos ver en este acopio cómo este material está absolutamente suelto
versus este otro material que está absolutamente compactado, donde hay muy poco espacio y cuesta incluso sacarlo. Entonces, todos quienes quieran medir realmente la cantidad de fibra contenida tienen que tener un profundo conocimiento de la compactación que el material puede tener en las pilas. Bien, ahí pudieron empezar a ver por qué muchas veces cuando los balances se hacen en volumen aparente, entra un volumen aparente, se consume otro volumen aparente y los inventarios no cuadran, es por eso, porque todo va cambiando. Imagínense una unidad que va haciendo así, a la entrada, a la salida, los inventarios al final explotan, o de repente hay inventarios libro negativo, etc. Entonces es súper importante porque estamos midiendo en una unidad que realmente no mide la fibra. Voy a avanzar esta parte, le quería mostrar la parte logística, pero quiero llegar a la tecnología rápido. ¿Qué pasa con la madera cerrable? Medimos en la madera cerrable, los rollizos cerrables se miden en metros cúbicos Haas, que al final es una unidad, es media híbrida entre medir la cantidad, porque nos trata de medir un volumen aparente, pero también relacionado a su potencial de resultado como calidad. Cuánto vamos a poder extraer, digamos, en proceso de acerrío. Pero si queremos nosotros realmente medir la fibra, tenemos que medir las toneladas secas, pero no podemos romper el tronco porque sería muy caro, ¿no? Entonces lo que hay que hacer son balances de masa seca a la salida del aserradero, donde ver cuánta madera cerrada salió, en toneladas secas, cuánto acerrín salió, cuántas astillas pulpables, cuántos despuntes, cuánta viruta. Y esto es muy interesante porque cuando uno empieza a hacer el costeo por unidad de fibra en cada unidad de negocio, uno empieza a entender realmente dónde está la optimización del negocio. Entonces, aquí estamos viendo que la trazabilidad no es solamente un tema para sustentabilidad, sino que también es una herramienta comercial y de eficiencia. Conclusión, la primera tecnología a implementar es la de medir unidades correctas, trazables, invariables a lo largo de la cadena asociada a la fibra. Créanme que no sacamos nada con comprar el sistema más avanzado para medir algo si no estamos midiendo la fibra y si eso cambia. Es la primera tecnología conceptual que les quiero transmitir. Pero hablemos un poco de los sistemas y tecnología de trazabilidad que probablemente quieren ver. Tenemos una cadena, desde el bosque hasta el bioproducto, y hay distintas tecnologías, podría estar mucho rato explicando, pero les voy a mostrar algunas. Una es medir realmente las toneladas secas. Y aquí les quiero mostrar el caso de un control en una planta de generación de energía. Esta es la planta de SMPC Cartulina en Valdivia, donde se reciben los camiones, hay un proceso de pesaje, posteriormente hay un proceso de muestreo para después llevar esas muestras a un laboratorio, homogenizarla, hacer análisis no solo de la cantidad, sino que de calidad, porque aquí ahí es donde empieza la optimización. No es lo mismo una misma cantidad de un producto de mala calidad que uno de una buena. Entonces al final ahí se empiezan a alinear las cosas en el sentido, yo pago tanto por fibra y según la calidad de esa fibra se pueden acceder a bonificaciones. Y eso se ve, los resultados, créanme que los resultados que se obtienen tanto en procesos de pulpaje como en consumo de caldera son muy, muy positivos. Cuando se empieza a gestionar para que no llegue tierra, por ejemplo, en la biomasa, que al final generan problemas de sludging en el intercambiador de calor, generando extra costos de mantención, ineficiencia, créanme que los beneficios son muy, muy importantes. Solo antes de entrar en tecnologías de RFID y otras cosas, quiero mostrarles cómo funciona el resultado de un control en BDMT. Estos son 56.000 BDMT, imagínense 110.000 metros cúbicos de astillas de eucalipto que fueron recibidas en un puerto, se acopiaron y eso después se embarcó a Japón en 2 barcos. Se embarcaron 53.000 BDMT y hubo despachos locales. ¿Ya? O sea, imagínense todo este flujo de masas que fueron cambiando sus pesos por la humedad, etcétera, pero su masa seca siempre fue permanente. Entonces, si hacemos el balance de cuánto entró y cuánto salió, de las 111.000 BDMT, vale decir 220.000 metros cúbicos controlados entre ingresos, salida, etcétera, solo tuvimos una diferencia de 245.
o sea, un 0.22%. Así de preciso es este sistema. Y estamos midiendo la fibra. Y esto, lo mismo pasa si hacemos un control desde la recepción de los troncos, astillado y embarque. Y en este caso tuvimos una diferencia de 0.04%. Así de preciso es el sistema de control en masa seca. Mediciones de inventario, en honor al tiempo, quiero entrar en las tecnologías de RFID y otras cosas, pero trabajamos también en la medición de inventarios con fotogrametría y distintas tecnologías que hemos desarrollado para poder medir la compactación dentro de las pilas, tanto de troncos como de astilla y biomasa, y así llegar también a la cantidad de fibra contenida en los acopios, porque necesitamos tener el contraste en la misma unidad. Bien, ¿qué estamos haciendo y qué tecnologías también les quiero mostrar? Estamos trabajando para prestarle a nuestros clientes la medición de bosques con LIDAR. Va a venir el próximo expositor, es un experto en el tema, así que voy a dejar que él presente en su mayor extensión, pero la idea es digitalizar los bosques, ¿ya? A través de una unidad exploratoria, que puede ser incluso terrestre o aérea, que digitaliza el bosque. Y ahí eso, junto con actividades en terreno, uno puede realmente conocer cuánta fibra tiene y qué calidad tiene. Y eso ya es el punto de partida en la cadena, ¿ya? Tenemos el punto de partida, queremos llegar al producto final. Entonces, aquí les estoy mostrando el RFID. ¿Qué es el RFID? Es un dispositivo de radiofrecuencia. Hay pasivos y hay activos. Cuando hablo pasivo, es que solamente refleja una señal, ¿ya? O sea, hay por ejemplo, un portal por donde pasa un camión y ese portal está tirando, tiene una radiofrecuencia que detecta la presencia de estos dispositivos y dice, bueno, aquí está este chip que yo lo detecto y se refiere a tal tronco, ¿ya? Y uno activo es que ese chip también emite señal. Tiene ciertas limitaciones en cuanto a ciertos ángulos, pero las principales limitaciones son la instalación y el retiro, porque muchos de estos troncos aserrables después van al proceso de pulpaje. Entonces, tener en los cortes, en los bordes, digamos, tener ese potencial contaminante en la industria de la celulosa es súper negativo. Después también hay sistemas de marcación con pintura, ¿ya? Y después con análisis de imagen, eso se detecta y se tiene la identificación del trozo. O sea, al momento de cosechar, se marca el trozo, eso se mete en un sistema y después con análisis de imágenes uno puede detectar qué tronco es. Obviamente que tiene potenciales problemas de que no se pueda leer bien la marca, de que se ensucie el tronco, etc. Y así uno puede ir avanzando. Esta es una tecnología que nosotros desarrollamos en un minuto, que es, son como unos códigos QR, pero no eran QR, porque uno podía leer, sacar una foto a muchos troncos, ¿ya? Y el sistema escaneaba la imagen y detectaba todos los códigos que habían y eso obviamente estaba asociado a cada palo. Uno, a través de una interfaz, ingresaba la información, decía este tronco fue cosechado en tal parte, los diámetros son tal y tal y tal, y está asociado a este código. Pero, conversando con los clientes, nos decían, mira, ¿sabes qué? A mí me complica lo siguiente. Uno, voy a necesitar a alguien en terreno, marcando, colocándole el corchetito. Se puede romper esto. El material tiene que ser medio plástico y puede contaminar después la planta celulosa que es donde van los despuntes. Bueno, entonces dijimos, tenemos que buscar algo más mejor que esto. Y ahí fue como, y aquí estamos trabajando con la empresa Odmetka, que es una empresa sueca que está desarrolló la plataforma, su sistema de trazabilidad a través de un stamp, un estampado, se me fue la palabra en español. Bueno, pero imagínense un marcador. Es un marcador que cuando se corta el tronco, el harvester le pega, ¡pum!, tiene un marcador, hay un martillo, y tiene marcas disponibles, las que ven acá, con distintas orientaciones, ¿ya? Y eso hace una marca única. Cada tronco tiene una marca única. Y así, a lo largo de la cadena, los sistemas de análisis de imagen detectan qué código es. Entonces vamos a poder trazar cada uno de los troncos aserrables desde el origen. Cuando lo cosechemos, vamos a saber
qué palo es, dónde se cosechó, qué diámetros tienen, qué longitud tienen. Entonces ahí vamos a realmente tener una trazabilidad palo a palo sin los potenciales problemas de riesgo y costo de marcación en origen y también de potenciales contaminantes para los subproductos posteriores en la cadena. Después hay herramientas, les quiero mostrar, también estamos trabajando con la empresa BioGrowth de Holanda, que lo que desarrollaron es una plataforma de Business Intelligence que busca, a través de análisis de Big Data, información recogida por el propio cliente, etcétera, aportar con toda la información que vamos a necesitar para dar garantías para un bioproducto en cuanto a fijación de carbono, huella del agua, tanto en el producto como en el piso, en el suelo, por ejemplo. Aquí estamos viendo cómo el sistema empieza a decir, bueno, cuántas fuentes de carbono, dónde se fija el carbono en las distintas partes del árbol y en el suelo, por ejemplo. Y así uno va a poder llegar con un número de, por ejemplo, cuánto carbono tenemos fijado en un edificio de madera, o ya están trabajando, por ejemplo, hicieron un caso en Holanda para calcular, en base a la lignina que ocuparon para hacer bioasfalto, cuánto carbono secuestraron. Y eso apunta a poder transar después los bonos de carbono en los bioproductos que podemos generar. Obviamente viene con reportes geoespaciales. Y finalmente un último mensaje, porque en honor al tiempo y no daba tampoco, al trazar medimos bien la cantidad, ¿ya? Pero los rendimientos vienen dados por la calidad también. Y eso da para otra charla, para poder ver en cada uno de los subproductos cuáles son los parámetros de calidad que afectan, porque es muy distinto una misma unidad de madera que se destina a celulosa, a que se destina a paneles, a que se destina a bioenergía, ¿ya? Entonces, yo lo que los invito es a empezar a medir en una unidad que no nos cambie, que no nos genere estos dolores de cabeza porque no cuadra una cosa con otra. Cuando invertamos en tecnología, invirtamos justamente pensando en eso, en qué estamos midiendo, ¿ya? Nuestra invitación, todos estamos soñando con este mundo verde, ¿ya? Y el trabajo que estamos haciendo todos los que estamos aquí es avanzar hacia que los chilenos nos sintamos orgullosos de nuestro sector forestal, ¿ya? Eso quiere decir una tremenda responsabilidad y también arremangarnos porque tenemos que convencer muchas cosas y dar las garantías. Entonces, para eso yo lo invito a implementar las unidades correctas que nos den una trazabilidad real, aumentar la gestión y la eficiencia, generar comercio justo para poder pagarle bien y mejor a quienes traen mejor madera, reducir los gases de efecto invernadero porque podemos ser más eficientes en vez de transportar aire, transportar más fibra por unidad de viaje, entre otras cosas. Al mismo tiempo, apuntar hacia el desarrollo tecnológico, robotizar. Hay mucho desarrollo tecnológico que se puede hacer en todo esto, avanzar hacia la digitalización, Internet de las cosas, la incorporación de Big Data en todo esto y el Machine Learning. Y finalmente, tener los indicadores que demanda y demandará el sector, como son los económicos, ambientales, sociales, nuevamente el comercio justo, porque hoy día hay mucho malestar porque la gente dice, yo me esfuerzo y no se me recompensa por mi esfuerzo. Bueno, si establecemos bases claras vamos a poder establecer esos mecanismos de incentivos. Y eso es lo que tenemos que hacer a través de mejorar los sistemas de medición. Gracias. Uy, no puedo creerlo, justo 2 minutos. Gracias. Muchísimas gracias por esta importante presentación que has realizado, Rodrigo. No te vayas porque tengo preguntas. ¿Ahora acá? Sí. Ah, súper. Desde la plataforma nos llegaron 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son los mayores desafíos en la implementación de tecnologías de trazabilidad, cultura, tamaño de la inversión o desarrollo de la tecnología? Yo te diría que por lejos es la cultura. Es la cultura, porque se lleva años midiendo de una forma y salir de la zona de confort es difícil para todos. Entonces, pero ahí es donde está el desafío. Y eso es lo que somos muchos y ya lo que hemos venido trabajando en esto. Los gremios en sí estamos también unidos para trabajar en el cambio cultural, no solo en este tema. Entonces, yo te diría que, en resumen, lo más importante es la parte cultural. Ok.
¿Es posible la implementación de un sistema de trazabilidad integral en la industria o lo ves más para procesos u objetivos específicos? No, absolutamente. Nosotros estamos apuntando a eso, a poder trazar desde el bosque hasta cada uno del producto final. O sea, nuestro sueño es saber de este árbol, tanto se fue a celulosa, tanto se fue a madera cerrada, tanto se fue a energía, y así para todos lados. Y todos los cruces que le mostraba recién dentro de un aserradero, hacia celulosa, después paneles, energía. Todos esos cruces tenerlos claros. Okay. Bien, gracias. Muchísimas gracias nuevamente por tu respuesta, por habernos acompañado esta tarde y sobre todo por tu disposición para participar en este seminario Transformación Digital y Nuevas Tecnologías